Muchas gracias, diputado presidente. Defendí el criterio de que se mantuviera esta discusión porque creo que los fundamentos constitucionales de la investidura que tenemos y de las competencias que nos corresponden existen para ser atendidos. Y no recuerdo en la historia reciente de este país que se haya vivido un acontecimiento tan discutido, tan controversial, tan serio en el campo cultural como el que hoy nos ocupa. Hay colegas que quisieran tapar el sol con un dedo y descalificando ad hominem o en el abstracto desearían que se inhibiera el conjunto del Parlamento de valorar lo ocurrido. Yo quiero mencionar algunos hechos concretos que nos van a servir también en la Comisión de Ingreso y Gasto Público y no dudo que le servirán a los medios de comunicación para realizar su trabajo. Hay un decreto 380012H que establece entre sus elementos sustantivos en el punto A, artículo 5, funciones del CEPAC y del director de dicho programa: producir y ejecutar un Festival Internacional de las Artes y un Festival Nacional de las Artes, uno cada año, manteniendo la alternabilidad. Alguien pensó que era muy fácil hacer dos internacionales consecutivos y el decreto no se derogó ni se cambió. Esto a simple vista es una violación del ordenamiento que rige un evento de esta magnitud. Ante esta violación evidente y manifiesta, hubo inacción por parte del Poder Ejecutivo, inacción por parte de la auditoría del Ministerio de Cultura, inacción por parte de los órganos del control. En el informe que rindió la ministra Elizabeth Fonseca, repito, ministra, no exministra, porque su renuncia rige a partir de hoy y hoy termina a medianoche, dice en la página 9, en 3 ocasiones y en varios meses del segundo semestre de 2014, la funcionaria Loida Pretis, asesora de mi despacho, solicitó a Inti Picado reunirse para discutir los alcances y el enfoque del área de artesanos y diseñadores. Punto seguido. Las 3 fechas fueron suspendidas y no reprogramadas por Picado. O sea, el rector del festival es citado al despacho de la ministra, 3 veces suspende, él no da explicaciones y nadie establece sanciones. Por eso es que quería que habláramos de estos temas y hubiera querido preguntarle a doña Elizabeth qué estaba ocurriendo. Y para ir relacionando la trenza del Ministerio de Cultura y Juventud, el año pasado tardaron 3 meses en darme las actas del Consejo de la Persona Joven, porque nadie manda. Y si ustedes leen esas actas, posiblemente sientan la tristeza y la vergüenza ajena que sentí yo al ver la calidad paupérrima de esas transcripciones. Y en el CINEM, piedra preciosa del sistema cultural de este país, tienen 50 plazas vacantes y no se han podido diligenciar para darle
capital humano, a un programa invaluable, no del Ministerio de Cultura, de nuestro país. Y tienen un director y una directora académica cuyos atestados están en cuestión. Y pedí que me mandaran los requisitos y los respaldos y no me los han mandado, para variar. Pero además el director del CINEM me pide una audiencia para explicarme lo que han hecho, y yo le digo que con mucho gusto, que me traiga los requisitos y los atestados, y tampoco me ha contestado. Entonces, problemas en juventud, problemas en música, problemas en el FIA. El FIA no estaba en las cobijas para la comparecencia de hoy. En este tema del FIA aparecen elementos interesantes con datos tomados de Comprared. Oigan ustedes, colegas, adjudicación a Fleven, la invitación se publica a las 3:06 p.m. y la resolución adjudicatoria a las 3:13. 7 minutos para estudiar la oferta y para adjudicarla. Apurado estaba alguien, pero todavía no salgan del asombro. Adjudicación a una empresa, que ya les diré qué hacía. La invitación se publica a las 4:49 de la tarde y la resolución se emite a las 5:01. Esta es la de Decente Showtech. Este es el contrato de 100 millones para la ley. Si se valoraran estos contratos por minutos, imagínense ustedes qué clase de rentabilidad para las partes interesadas. Esto es más de lo mismo, decían hace un año. Sumémosle a eso que en la página 6 del informe de la que para mí es todavía ministra Fonseca, dice lo siguiente: desde el proceso de solicitud de fondos del CEPAC, en la formulación presupuestaria del año 2015, o sea, el año pasado, que es cuando se formula el presupuesto, se evidenció un problema en la planificación de los programas y proyectos del CEPAC, incluido el festival. Eso quiere decir que hace casi un año vieron los nubarrones y no se les ocurrió que iba a llover. Y un punto que para mí ha resultado especialmente llamativo, porque no había salido a la luz pública hasta que no me leí el informe de la señora ministra, repito, ministra, jerarca de este gobierno que rehuyó cumplir con un mandato constitucional. Dice en la página 13, a propósito del proceso vivido: esta labor de acompañamiento y supervisión realizada por el ministro de Cultura a Inti Picado nunca fue comunicada a la suscrita. O sea, un viceministro hacía, un director de programa deshacía y la ministra no sabía qué estaba pasando. Por una parte, tanto el viceministro como el director del CEPAC no atendieron las convocatorias de mi despacho a reuniones de análisis y evaluación de los distintos procesos impulsados por el ministerio. Y ante eso, me pregunto, ¿alguna o alguno de ustedes, con funcionarios que desatienden sus instrucciones directas, se habrían quedado en estado contemplativo? Pero sigue. Y por otra parte, mantenían una relación directa con funcionarios de Casa Presidencial. Lo de la relación directa no me extraña, es normal. Pero esto no se queda ahí.
Esto se evidencia en el hecho expresado por el viceministro Chavarría en su informe, en el sentido de que cuando la suscrita finalmente aceptó suspender el festival, la ministra acepta suspender el Festival Internacional de las Artes, la ministra de la Presidencia ahí le dio al viceministro indicaciones de continuar adelante, valorando que a esas alturas la suspensión causaría un daño mayor. ¿Quién gobierna en Costa Rica? ¿Quién manda en Costa Rica? ¿Quiénes son las autoridades en este gobierno? Doña Elizabeth, de cuya integridad moral yo no tengo la menor duda, debió renunciar hace semanas por dignidad. ¿Cómo le van a pasar por encima a uno? En un pasado no muy reciente, un ministro de la Presidencia me llamó siendo yo director nacional de empleo para darme una orden directa. Y le dije, perdone ministro, creo que usted se equivocó de número de teléfono. Le voy a dar el del ministro de Trabajo para que usted se entienda con él. No es que yo le doy la orden, a mí usted no me da órdenes. ¿Y cómo es que ahora una ministra ahí se salta la torera, la Constitución y las competencias correspondientes y da una orden para seguir con un desaguisado como el Festival Internacional de las Artes, cuyos resultados ya conocemos? Se fue intificado, se fueron los dos ministros, se fue la ministra, y digo, de mi cosecha, deben irse todos los mandos del Ministerio de Cultura nombrados en régimen de confianza, si no, quien llegue va a encontrar nudos en la manguera y no le va a correr el agua para refrescar esa institución. Y el Poder Ejecutivo, léase presidente de la República, debe tomar una decisión en el caso de la ministra de la Presidencia ahí. Los hechos están documentados y están firmados. Aquí, como mínimo, hay un irrespeto. Como máximo, lo dirán los órganos competentes y ustedes entenderán que si lo menciono es pues que es un tema que voy a asumir personalmente. Que vacíen la jerarquía del Ministerio de Cultura y que la persona que llegue con su equipo pueda construir un futuro de esperanza acorde con lo que se prometió en la campaña política pasada. Gracias, diputado presidente, y gracias a Óscar López.